Gabriela Obando está con nosotros, la supervisora de la Agencia Metropolitana de Control. Hacemos esta entrevista para saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer entre sábado y domingo, tomando en cuenta además que el estado de excepción se termina esta noche de este viernes 9 de abril y sábado y domingo habrá libre movilidad, pero queremos conocer, porque evidentemente el domingo tendremos elecciones, cuál va a ser el contexto del control de las normas de cumplimiento obligatorio. Doctora Gabriela Obando, siempre un gusto, ¿cómo le va? Querido Fabricio, muchísimas gracias. Un saludo muy cordial a toda la audiencia de A Primera Hora. En el contexto, sí, del estado de excepción, está aún vigente hasta que concluya el término de 30 días. Sin embargo, lo que teníamos, hasta el día de ayer, era el toque de queda hasta las 8 de la noche. Nosotros estamos preparando todo el contingente para los recintos electorales y de esta forma tener un cierto control en las afueras de estos recintos para no tener aglomeraciones, que fue lo que vimos en algunos puntos concretos de la ciudad, especialmente en la administración zonal de Quitumbe y de Calderón. Es así que nosotros estamos trasladando el personal de acuerdo a esos sitios conflictivos, lo distribuimos de esta forma a más de 134 funcionarios y empezar la sanción para aquellas personas que incumplen medidas de bioseguridad. Por ejemplo, ¿cómo se va a hacer el control en los exteriores de los recintos electorales en atención a la experiencia de la primera vuelta electoral, doctora? Nosotros estamos siempre articulados a través de los agentes metropolitanos de control, con el apoyo también de Policía Nacional y desde las 4 de la mañana con personal de Fuerzas Armadas. ¿Cómo nos desarrollamos desde las 4 de la mañana? Nosotros vamos, aparte que ya hemos realizado un trabajo de concienciación ciudadana con cada uno de los vecinos de las afueras de estos recintos electorales para que comprendan la necesidad de apoderarse y evitar que personas con ventas informales se pongan en las afueras de sus aceras, en las afueras de estos recintos que generan focos de contagio y que no están permitidos porque las ventas no regularizadas tienen una sanción de el 25% en un salario básico que da a $100, pero una reincidencia puede llegar a $200, a pesar de que nosotros también estamos constantemente revisando medidas de bioseguridad. Más allá de la sanción, hemos generado esta conciencia ciudadana del apoderamiento del vecino de los recintos electorales para que no permita que estas ventas informales se pongan como tradicionalmente siempre hemos visto en jornadas electorales a lo largo de las 9 administraciones zonales de la ciudad. Es decir, ratifiquemos eso entonces, en los exteriores de los recintos electorales, como ya pasó en la primera vuelta, y a diferencia de esta suerte de tradición en los procesos electorales, no se pueden ubicar puestos de comida, los carritos de los hot dogs, los que venden los huevitos chilenos, los que venden los churros, los que venden hornado, nada de eso, doctora. No, en efecto, están completamente prohibidas las ventas informales afuera de los recintos electorales y que generan una sanción por mal uso de espacio público. Así que también recordar aquí, y es muy importante, no solamente prohibir aquellos locales que están emplasticando la papeleta electoral, sino a todos ustedes, votantes, personas que van a acercarse a ejercer su derecho de voto, no emplasticar su papeleta electoral. Lamentablemente esto también nos ocasiona problemas, generando aglomeraciones y está prohibido. Así que lo que nosotros recomendamos es que por favor no lo hagan. Lamentablemente nosotros el día de elecciones dejamos de ser preventivos y por la matriz de riesgo que es totalmente alto, nosotros estamos obligados a ser reactivos para controlar sin duda a las 9 administraciones zonales y a todos los recintos electorales con apenas 134 funcionarios de control. Si bien es cierto, vamos a estar acompañados con más efectivos, como los agentes de control, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, incluso también con el acompañamiento de AMT, pero el funcionario de control que empiece el procedimiento administrativo apenas seremos 147 y teniendo en consideración que este es el más alto que se despliegue en una sola jornada a lo largo del año. Es decir, toda nuestra capacidad de control está puesta a disposición de la ciudadanía
por parte de la Agencia Metropolitana de Control el día domingo. Ahora, yo le voy a decir una cosa, en la primera vuelta, por ejemplo, en el recinto donde yo fui a votar, efectivamente no había ventas en los exteriores, pero uno salía de votar y claro, se le acercaba la señorita, el señor o el niño o la niña a decir si le queríamos plastificar, y claro, los equipos de plastificar no es que estaban en la calle, sino que estaban en los locales, pero sí se hacía y se hizo esto en la primera vuelta, doctora. Sí, nosotros incluso con muchísima pena, no se dio acogida a que, por ejemplo, tengamos más recintos aparte de los 349 que ya estaban establecidos, que podía generar incluso que podamos disiparnos y poder tener otras actividades conexas, como en este caso en Plasticar. Lamentablemente es un momento muy sensible, tanto en la salud pública como en lo económico para la ciudad, pero no podemos generar estos focos de contagio en el que el contacto, a pesar de que pongamos alcohol, no nos garantice más contagios, peor aún, no aglomeraciones. Así que también recordar a la ciudadanía que los permisos para actividades económicas, para toda actividad económica, deben contar con una LUAE. El salir en Plasticar, incluso por más inocente que pueda parecer, por más sencillo que pueda escucharse, lamentablemente sí es un foco que genera contagio y sí son actividades que no están reguladas, y dentro de la articulación para hacer una ciudad segura y ordenada para la reactivación, nosotros tenemos que empezar a poner las reglas claras, además de haber hecho ya esta concientización, esa concienciación con la ciudadanía, con las personas. Nosotros también estamos capacitando, pidiendo los permisos. Ayer, aquí hago un pequeño paréntesis, ayer hicimos, por ejemplo, una revisión de las capacitaciones que habíamos realizado en la administración zonal de Tumbaco, y fue bastante grato reconocer que la ciudadanía, después de capacitación, después de un trabajo de prevención, tenían sus permisos al día. Tenían ya lo que en un inicio, cuando lo revisamos inicialmente, no lo tenía, que se les capacitó, se les solicitó ponerse al día en todos estos permisos municipales. 2 semanas más tarde, gratamente sorprendidos, encontramos que tenían todo el día, incluidas sus medidas de bioseguridad. Nosotros queremos que esas personas sean el ejemplo para toda la ciudad. No podemos ser indisciplinados, desordenados, generar basura, generar actividades no regulares, que son focos incluso de contagio, en plena pandemia, con estas cifras tan negativas, nunca antes vistas en nuestra ciudad, y la única forma de regresar y que no pasar por una tercera ola de contagios es hacerlo de una forma ordenada, consciente y responsable. Estamos dialogando con Gabriela Obando, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control, hablando justamente sobre las regulaciones que estarán vigentes este domingo de elecciones. Tengo algunas inquietudes de la audiencia. Por acá me dicen, Gloria Zambrano nos escribe y dice que controlen y solucionen las aglomeraciones en paradas centrales y buses repletos. ¿Hay alguna incidencia de ustedes como AMC respecto de esto, doctora? Lamentablemente la Agencia Metropolitana de Control no tiene competencia de revisar aforos en transporte público. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros el único control que le podemos hacer en transporte público es el control de mascarilla. Y en las afueras de las estaciones, especialmente en las que hemos estado, siempre ha sido tanto en Carcelén como en Quitumbe, para evitar que tengamos estas aglomeraciones. E incluso hemos exhortado a las empresas públicas respectivas a que no solamente desinfecten las unidades de buses, sino que también implementen más controles de bioseguridad, que entreguen más alcohol, que pongan más alfombras de desinfección en el ingreso de las unidades de transporte. Hemos evidenciado que la hora más sensible, en especial en el playón de la Marín, por ejemplo, es las 5 de la tarde, debido a que hasta las 6 tienen transporte público, y nos ha generado ciertos problemas. También estamos pidiendo que el teletrabajo, otras medidas que no ocasionen o al menos que generaron bastantes problemas por el toque de queda en los horarios de movilidad. Así que estamos lamentablemente, digo lamentablemente porque nos encantaría poder controlar estos aforos.
Sin embargo, no es nuestra competencia, pero dentro de nuestras posibilidades y muy respetuosos a estas competencias, estamos realizando esta revisión de medidas de bioseguridad y buen uso de mascarilla en las afueras de las estaciones, como les había mencionado, la de Quitumbe, Carcelén y también en el Playón de la Marín, en aquellos sitios conflictivos donde evidenciamos aglomeraciones. Acá Jacqueline Fuentes nos pregunta de la circulación vehicular en Quito. Entiendo que el fin de semana habrá libre circulación, doctora. En efecto, la posibilidad de poder movilizarnos para ejercer nuestro derecho al voto es con el fin de que nadie pueda verse restringido en su derecho y garantizar que todas las personas puedan votar, sufragar de la forma más rápida y que sin duda el transporte público no va a dar abasto y que cada persona pueda organizarse en función de su agenda, de su necesidad. También invitamos a la ciudadanía que lo haga desde más temprano, precisamente para que no tengamos problema y que nadie se quede sin votar. Nosotros habíamos sugerido también que se incrementen 2 horas a la jornada electoral al Consejo Nacional Electoral, lo sugerimos por escrito hacia la presidenta. Sin embargo, por logística y planificación siempre nos comentaron que se replique exactamente lo que sucedió en primera vuelta, y precisamente sabiendo esto, nosotros ya identificamos los sitios más conflictivos de primera vuelta y es donde nosotros vamos a intensificar nuestros controles. Así que lo que nosotros estamos haciendo una campaña desde hace 3 semanas es invitar a la ciudadanía no solamente a este apoderamiento de espacio público de las afueras de su hogar, cercano a estos 349 recintos electorales, sino también a que el ciudadano cuide su salud, vaya muy bien equipado con medidas de bioseguridad, con su propio esfero, sufraje y inmediatamente apenas termine su voto, regrese a casa cuanto antes. Sabemos, doctora, ¿hay alguna disposición sobre los parques, tomando en cuenta que con el estado de excepción y las resoluciones del COE, los parques fueron cerrados, el Bicentenario, el Metropolitano, había restricciones para el uso en el Parque La Carolina? ¿Tenemos alguna disposición sobre eso? Nosotros vamos a estar ejerciendo nuestro control en estos lugares para evitar aglomeraciones. Sin embargo, la restricción o medida cautelar de suspensión del espacio público en estos lugares no está prevista. En algunos sí se ha planificado vallar. Lamentablemente no tenemos todas las vallas para cerrar estos espacios, y creemos que si la ciudadanía es consciente y responsable, van a estar abiertos a menos de que nosotros podamos restringidos. 15 parques están restringidos dentro del estado de excepción. Sin embargo, aquellos que nos generen conflictos, por ejemplo, incluso a veces no se genera esto precisamente en parques. El fin de semana pasado tuvimos muchísimo problema en las afueras del templo del Quinche, y esta aglomeración se trasladó a las 4 calles aledañas a la feria, que nosotros tuvimos que intervenir para evitar estos focos de contagio, y lo que queremos generar es esta conciencia de saber que es mucho más seguro articularnos, ordenarnos y no tener estos espacios con basura, con desorden, sin desinfección y que ponen en riesgo la salud de todos. Así que la invitación nuevamente es a usar aquellos espacios públicos de una buena forma, sin botar basura, con todas las medidas de bioseguridad, sin aglomeraciones, y caso contrario, la autoridad, si vemos que no se está usando bien este espacio público, si se está cometiendo alguna infracción administrativa, la Agencia Metropolitana de Control tiene acción en más de 300 infracciones administrativas para aplicar el procedimiento administrativo sancionador en 4 fases de acuerdo a lo establecido tanto en el Código Municipal como en el Código Orgánico Administrativo, por lo cual queremos, además de prevenir, sin duda articularnos de una forma ordenada. En conclusión, evitemos sanciones, ordenémonos y vayamos a esa ciudad planificada que todos queremos. Perfecto. Doctora Gabriela Obando, quedan muy claras algunas de las exposiciones para este domingo. Le agradezco por el tiempo, y mucha suerte. Estaremos en contacto el fin de semana para ver cómo se desarrollan los controles. Muy amable.
Gracias, Fabricio, un placer estar siempre en este espacio. Un saludo muy cordial a toda la ciudadanía. Gracias a la doctora Gabriela Obando, supervisora de la Agencia Metropolitana de Tránsito, Agencia Metropolitana de Control, Agencia Metropolitana de Control AMC, hablando justamente sobre todas estas disposiciones que tenemos que tomar en cuenta para este fin de semana, para este día, el tema de las personas que se encargan de plastificar el documento de votación, las aglomeraciones, el uso de la mascarilla, las recomendaciones que son importantes para que todos justamente las tomemos en cuenta. Y le envío un saludo a mi doctor Jorge Luis Ortega, que dice, sin hornado a la salida no hay voto. ¡Qué barbaridad! Pero no va a haber hornado a la salida. Pilas con eso, ¿ah? 8 de la mañana con 16 minutos en la primera hora por Majestad Radio y Majestad Televisión.